¿Preocupado por nuevos baneos de todos tus cartones preferidos? No te preocupes, porque en este vídeo de lo que vamos a hablar es de esas posibles cartas de la banlist que puede ser que el nuevo comité de reglas vaya a soltar en los próximos meses. Dentro vídeo. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lujo, pues yo lo estoy. Nuevo vídeo aquí en el canal de Commander Toolbox. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar... ¡Ay, que empezamos mal! Hoy de lo que vamos a hablar es de un vídeo, pues yo creo que bastante interesante para todos. Y lo digo así, porque no vamos a hablar del típico vídeo de nos siguen baneando cartas el nuevo comité de Wizards, sino vamos a hablar de algo que yo creo que hay que empezar a tener en cuenta, y es que Wizards tiene una banlist, ¿de acuerdo? El comité anterior de Commander tiene una banlist bastante importante, y de esa banlist no solo pueden entrar cartas, sino que también pueden salir cartas. Este vídeo trata de eso, de cuáles cartas creo tienen posibilidades, pueden salir y pueden verse en los próximos meses en nuestras mesas nuevamente. Debo decir que hacer esta lista de 10 cartas es realmente complicado, difícil, y sobre todo es algo pues muy personal, ¿de acuerdo? Cada uno podría dar 10 cartas totalmente diferentes. ¿Por qué esto? Porque la banlist está hecha solamente por cartas súper poderosas. Entonces, soltar cualquiera de estas cartas puede ser un problema realmente gordo si el ecosistema general del formato no está a lo limpio que debería de estar, ¿de acuerdo? Entonces, todas las cartas que vais a ver en esta lista son muy buenas, son geniales. Por eso, actualmente están dentro de una lista de cartas baneadas dentro del formato. Si alguno de vosotros dice, Pablo, ¿qué has hecho hoy por la mañana? Deja de fumar recién levantado, tómate un café, desayuna. Lo puedo entender perfectamente, porque todas las cartas son increíblemente buenas. Todas las cartas son realmente buenas, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que este vídeo, las cartas que vamos a ver aquí, las vayan a soltar? No, puede ser que suelten una, ninguna o todas, ¿vale? Lo más normal es que Wizard no suelte prácticamente nada, o suelte alguna muy concreta, simplemente por el poder de estas cartas. Normalmente cuando una banlist se ejecuta es muy complicado de que nada salga de ahí, ¿de acuerdo? Eso ha pasado en todos los formatos, ha pasado en Modern, ha pasado en Pioneer, ha pasado en todos los formatos construidos de menos cartas. Entonces no quiere decir que en Commander eso vaya a volver a ocurrir. Cuando algo entra en la lista de baneos, salir de ahí es muy complicado, ¿de acuerdo? Vamos a ir a ello. Tenemos 10 cartas, son 10 cartas muy buenas, muchas las conoceréis porque se siguen jugando de manera legal en otros formatos, por eso las he escogido y ahí daré mis razones. Y simplemente pues vamos a ver el porqué de estas elecciones, ¿de acuerdo? Bueno, mis elecciones de estas 10 cartas. Decir primero de todo que la banlist actualmente consta de 18 criaturas, 12 sorceries, 3 instants, 12 artefactos, 8 encantamientos y 3 tierras, ¿de acuerdo? Todas ellas ultra potentes, pero muchas revisables. Muchas de ellas han llegado aquí pues simplemente por hecho de ser o cartas increíblemente poderosas o por ser parte de combos que no tenían ningún tipo de sentido y que eran muy fáciles de enlazar. Pero las cartas que tengo aquí, algunas de ellas han llegado simplemente por el temor a qué podría pasar con ellas si encontraran la pieza perfecta, ¿de acuerdo? Primera carta que he metido aquí. La primera carta que he metido dentro de este listado es una carta que acaban de meter dentro de la lista, pero creo que no tiene ningún tipo de sentido que esté aquí, ya que es una carta única y exclusivamente creada para jugar este formato, y es el Jewel el Lotus, una carta que es de coste 0, se sacrifica, te da 3 manás de un único color para castear a tu comandante, y es una carta que no tiene ningún tipo de sentido que esté en esta lista. Cuando tú creas una carta uniformato
y la metes en una lista de baneos, ¿de acuerdo? Una carta que lleva funcionando ya unos cuantos años. No tiene sentido aparte que la hayan metido después de tanto tiempo y con tantas reimpresiones posteriores, ¿de acuerdo? Creo que al final ha sido el cúmulo de muchas malas decisiones. Entonces creo que es una carta que debería de volver al formato sin ningún tipo de problema. Beneficiaba sobre todo a decks que tenían comandantes de coste 3 de un único color, o que tenían comandantes que estaban en esos 4 colores, perdón, esos costes de mana 4, que podías castearlo con Jewel Lotus más otro color, o con tierra Jewel Lotus tus comandantes de coste 4 entraban al campo de batalla. Sí, los beneficiaba muchísimo, pero no creo que rompiera el meta para nada. El único problema es que cuesta 0, ¿de acuerdo? Es una carta muy buena, muy potente, por eso está en esta lista. Pero creo que debería de volver, ¿de acuerdo? Esta es una carta conocida por todos, no hay nada que decir, su precio ya sabíais dónde estaba. Era una carta que ha llegado a estar en 100 pavos fácilmente. Ahora estaba bastante más bajita, estaba en 70 euros más o menos, pero bueno, creo que tenía su total lógica. Segunda carta, y esta es una carta que lleva mucho tiempo aquí, es de Espiral del Tiempo, de Time Spiral. Y es una carta que ahora cuando la leáis diréis, bueno, es poderosa, sí es muy poderosa, pero tiene sus restricciones. Esta es la Coalition Victory, la coalición de Victory. Es una carta que es pentacolor más 3 incoloros, cuesta 8 manas, ¿de acuerdo? Y dice en su caja de texto lo siguiente, es un sorcery que dice: tú ganas el juego si controlas una tierra de tipo básico de cada tipo y una criatura de cada color. ¿Qué pasa para que esta Coalition Victory te dé la victoria directa? Necesitas tener 5 tierras básicas, ¿de acuerdo? Y una criatura pentacolor. Para empezar, es una carta que cuesta 8 maná, o sea, no es fácil de castear, no se llega ahí tan rápidamente, ¿de acuerdo? Y de la misma manera necesitas una criatura que dé los 5 colores, o 5 criaturas que entre ellas te sumen los 5 colores. Entonces creo que es una carta que podrían soltar perfectamente, por no decir que cuesta 8 de maná. O sea, es una carta que cuesta mucho de poder castear. No es nada fácil poder castear esta carta. Es muy complicado. La capitana Sisai está bastante triste. La tripulación del viento ligero no entiende por qué esta carta está en la banlist. Es una carta muy buena. Yo tengo muchas copias porque me gusta jugarla cuando juego cubes y cosas así. Con regla 0 la juego y me la pela totalmente porque es una carta súper divertida para jugarla en Nimicet, por ejemplo. Porque te ayuda a ganar con una criatura pentacolor. Y sobre todo por lo que digo es que necesitas una criatura que dé los 5 colores para poder jugarla. Y no todos los decks cumplen esas condiciones. O 5 criaturas diferentes. Es muy difícil que sea una cosa que se dé muy rápido. Necesitas un desarrollo de campo muy largo, ¿de acuerdo? Para empezar a tener los 5 colores con tus tierras. Y luego tener las criaturas que te den la segunda condición que te demanda. Entonces creo que la Coalition Victory pues debería de saltar también relativamente fácil si le echaran un poquito de ganas desde Wizards. Como tercera carta tengo otra carta muy interesante. Esta carta se juega en Modern. Es una carta que es muy potente y es el Primeval Titan. Es un 6-6 con Trample que cuesta 6 manás, 2 verdes y 4 incoloros. Que dice, cuando entra al campo de batalla puedes buscar 2 tierras que entran al campo de batalla giradas y luego barajar. Es el efecto cuando entra y cuando ataca, ¿de acuerdo? Tiene 2 triggers ahí. Es una carta que ayuda a los decks de combo, porque la Amulet Titan es un deck de combo, ¿de acuerdo? Y que podría llevarnos a ese punto. Pero para empezar necesitamos el Titán, ¿vale? Pensar que en los decks de 60 cartas es mucho más fácil enlazar este tipo de interacciones. Y yo creo que el hecho del rampeo, aunque pudiéramos buscar tierras que nos dieran ese tipo de interacción, jugando además a 40 vidas como jugamos en multijugador, no es una carta para nada peligrosa. Porque al primer trigger se te puede ir al pozo con unas espadas, con un paz, con muchas cosas que lo exilen, y esta criatura no va a haber más juego, ¿de acuerdo? Que a las búsquedas se puede responder con muchas cartas, como pueden ser el Lopo,
como cosas que no te dejen buscar, estilo Strangehold y cosas así que no te dejan buscar, y perdería ese efecto. No sé, es una carta que tampoco me parece tan increíblemente poderosa en Commander, cuando hay cosas actualmente que son muy poderosas y que tienen efectos muy parecidos. Entonces creo que sí, es una carta muy buena, muy potente, que puede salir en turnos muy rápidos y adelantarte mucho en la mesa, pero al final en formatos en los que se pueden poner 3 a jugar contra ti, no creo que sea tan importante, ¿vale? Esta es mi tercera carta, el Primeval Titan, para que veáis el nivel más o menos de las cartas que estamos viendo. Y bueno, otra carta, que en este caso es un comandante, es una carta que a mí me encanta, una carta Sultai, ¿de acuerdo? Que es el Leovold Emissary of Threst. Es un 3-3, un Elf Advisor. Es una carta... no sé si es un Modern Master o algo así, creo que fue. Que dice que cuesta solo 3 maná, los 3 colores Sultai, ¿de acuerdo? Dice, cada oponente no puede robar más de una carta por turno. O sea, en realidad es una carta Staxi, que diréis, bueno, que no se pueda robar más de una carta por turno, guay, me parece Staxi. Oponentes, tú sí que puedes hacerlo, pero oponentes no. Y dice, cuando un permanente que tú controlas es objetivo de un hechizo o una habilidad, tú puedes robar una carta. Es Yumei, ¿de acuerdo? O sea, que no es ni obligatorio, es Yumei. Es una carta Stax, pero no es para nada problemático, ¿de acuerdo? Entiendo perfectamente que tú puedes generar un Group Slack, ¿de acuerdo? Un deck de Group Slack alrededor de Leovold, y que sea bastante asqueroso jugar contra esto, pero he visto cosas mucho más opresivas que en Leovold, pero muchísimo más, y que se juegan también, ¿de acuerdo? El hecho de que no te deje robar más de una carta por turno a ciertos decks le puede molestar, pero es tan fácil como encargarse de Leovold y punto. Y lo máximo que va a pasar cuando te encargues de Leovold es que le vas a dar una carta. Es lo máximo que va a pasar. Y según lo que pase con esa carta, igual te podrá responder, ¿no? Genera un efecto Nadu, que el problema que pasaba con Nadu era que cuando querías responder para matarlo y demás, le ibas a hacer saltar el trigger. Pero el hecho de darle una carta, al final, es mucho menor que el efecto que te generaba Nadu, que era o me vas a dar una carta o me vas a rampear. Me parece bastante peor ese efecto, la verdad. Entonces, bueno, me parece que creo que es una carta que podrían soltar sin ningún tipo de problema. También os digo, es el típico comandante que si lo soltaran, tiene los colores perfectos para el Tasa Consul o Tasa Tainted. Tiene verde, es un color muy bueno para las líneas también de Hermit, con Tasa, cosas así. Entonces, me parece que también se vería bastante, ¿de acuerdo? Pero creo que es una carta que podrían soltar sin ningún tipo de problema. Como carta número 5 tengo otra que se juega en Duel Commander. Es decir, si se juega en Duel Commander, que es 1 contra 1, el único hecho por el que no se juega en multijugador y por lo que la banearon es por la cantidad de value que te da, ¿de acuerdo? Es una carta de Commander Legends y es el Hullbreacher, ¿de acuerdo? Es un Merfolk pirata 3-2 que tiene flash, ¿de acuerdo? El problema es del flash también. Es que muchas veces vas a hacer acciones que le va a dar un value muy grande. Y en esto me recuerda bastante al Dockside en ciertos momentos, ¿de acuerdo? En esa cantidad de value inesperado que te puede dar. Y es que dice, cuando un oponente fuera a robar una carta, excepto la primera de sus robos, de su paso de robar, tú creas un token de tesoro, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas maneras de robar extra por turno. Y con el Hullbreacher, lo que tú ibas a hacer es que ibas a castigar esos robos creando tus tesoros. Entonces, al final, como todo el mundo en Commander lo que intenta es generar ventaja de robo, con un Hullbreacher tú nunca te ibas a quedar atrás, porque ibas a generar esa ventaja también de maná por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces es una carta que banearon básicamente por eso, porque es muy potente, es muy potente el Hullbreacher. Pero creo que actualmente este tipo de cartas son muy punisheables, porque hay piezas como por ejemplo pueden ser los orcos, que si alguien se quiere tirar a robar mucho, los orcos punishean mucho, muchísimo, y es muy fácil quitárselo de encima también. Entonces, creo que ahora el meta juega muy alrededor de cartas que punishean el robo,
¿de acuerdo? Como pueden ser, por ejemplo, los orcos, y entonces también jugaría muy alrededor de cartas estilo Hullbreacher. Entonces, sobre todo hablando de competitivo, estoy hablando mucho de tema competitivo, pero creo que también es importante porque al final cartas que se juegan en competitivo se juegan también en EDH normal, A la gente las cartas buenas le gusta jugarlas a todo el mundo. Entonces creo que el Hullbreacher es una carta que también podrían soltar sin ningún tipo de problema. Si se juegan Duel Commander en 1 contra 1, no entiendo por qué no debería de jugarse en multijugador. Entramos en las cartas picantonas Spices que yo creo que os van a encantar. Y hablamos de una carta de Old School. Si Rafa ve este vídeo, es una carta que yo sé que a Rafa le encanta. Y a otro amigo, a Carlos Pro, sé que también le encanta esta carta. Y es la Recurring Nightmare, la pesadilla recurrente. Es una carta de Old School, básicamente. Es una carta negra, un encantamiento por 3 manás, 2 incoloros y un negro. Que dice, sacrifica esta criatura, sacrifica una criatura. Devuelve la pesadilla recurrente a la mano de su propietario y devuelve una criatura objetivo de un cementerio al campo de batalla. Pero esto solo se puede activar como un sorcery, ¿de acuerdo? A velocidad de conjuro. ¿Es potente? Sí. Porque esto, mientras tú tengas cosas que poder sacrificar, pagando 3 manás, lo vas a poder hacer muchas veces y devolverte cosas del cementerio muy tochas. Es increíblemente potente. Es una carta de Old School. Entonces es una cosa muy potente para reanimar cosas muy tochas por tokens o mierdas. O sea, al final cosas que no tienen ningún tipo de valor. Y lo peor de todo es que la pesadilla te va a volver a la mano y lo vas a poder volver a jugar y vas a poder volver a hacerlo. Pero eso se acaba contrarrestándola, ¿de acuerdo? Contrarrestándola, destruyéndola. Lo puedes hacer en respuesta a lo que va a hacer, al sacrificio, antes de que se levante la mano. Puedes hacerlo de muchas maneras, ¿de acuerdo? Entonces tampoco me parece una carta... Entiendo la opresión y el por qué está en la lista de baneos, pero creo que es una carta que podrían soltar sin ningún tipo de problema. Porque es una carta controlable. Aparte hay muchas spells que pueden cambiar objetivos de cosas como pueden ser Deflecting Swag, cosas así, para cambiar objetivos de lo que quiera animar, molestar a hacer otras cosas. Creo que al final no es tan buena como parece cuando estás jugando multijugador, ¿de acuerdo? Y creo que es una carta que podrían soltar. Aparte es una carta absurdamente cara. Es una carta absurdamente cara. Por lo tanto, creo que la pueden soltar. Y es una carta que yo creo que la deberían de soltar. La siguiente carta es una carta picante, es una carta súper picante. Al jugador azul es la típica carta que diría, esta la quiero en mi equipo. Y yo la querría en mi equipo. Y entiendo que es una carta que probablemente de este top sea la carta que todo el mundo me diga, tío, estás increíblemente loco. Stop. Para de fumar. Ya está. Se acabó. No necesitas. ¿Habéis visto el de los TikToks que sale con la botella de alcohol? Que si no la rompe con las piedras no se la bebe. Pues con esta carta me ha pasado lo mismo, ¿de acuerdo? Esta carta es por 3 maná, es el Trade Secrets, el intercambiar secretos. Es un sorcery que en la caja de texto es que es muy loca. Pero me entenderéis porque digo que podrían soltarla, ¿de acuerdo? Dice, el target opponent, el oponente objetivo, roba 2 cartas y luego tú robas hasta 4 cartas, ¿de acuerdo? O sea, vas a dar 2 cartas a alguien, a un oponente objetivo, y tú robarás 4, robarás el doble, ¿de acuerdo? O sea, por 3 manas das 2 pero robas 4, o sea, es una locura, es mucho más de lo que te daría cualquier carta. Es mejor en este caso que un Ancestral, ¿de acuerdo? Que por 1 robas 3. Luego, el oponente puede repetir este proceso tantas veces como él o ella elija, ¿de acuerdo? Al final, puede hacer el oponente elegirlo, hacerlo 10 veces y robaría 20 cartas y tú 40, si quisiera. ¿De acuerdo? Es una carta que al final, por decirlo así, te puede llegar a matar. Si queréis. Porque si tienes más cartas él que tú, puede llegar a hacerlo hasta tener las cartas necesarias y dequearte totalmente. Es la típica carta que yo la podría jugar. Es la típica carta que, según contra quien juegues, o según en el ambiente en el que tú juegues, es difícil
cómo controlarla. Esta es de las muy difíciles cómo controlarla, porque la puedes repetir la cantidad de veces que él elija. También te digo, es la típica carta a la que se puede responder increíblemente fácil con cartas como los Bowmasters, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los Bowmasters hacen un daño por cada carta extra que se roba que no sea la del turno, ¿de acuerdo? Entonces, si te da por robarte 20 cartas, puedes stackear ahí 20 palos y igual te vas al pozo, según cuántas vidas estés, ¿de acuerdo? Entonces, el Trade Secret es una carta que es un poco complicada. Si las sueltas en un mismo espacio con cartas como el Leobol, este tipo de cartas no tienen ningún efecto, ¿de acuerdo? Al final, tú robarías una. Yo no robaría nada porque habría robado la del turno. Y ya está, ¿vale? O sea, no tienen ningún tipo de efecto. Por eso habría que soltar cartas que podrían hacerse counter entre ellas mismas, ¿de acuerdo? Es una carta que a mí me encanta, porque es un troleo. Es como cuando tienes dos... ¿cómo se llama? Dos Consecrated Sphinx, ¿de acuerdo? En el campo tienes tú una y tu oponente tiene otra. Y es como salta mi trigger y luego el tuyo, y luego el tuyo, y luego el tuyo, y luego el tuyo. Y podemos hacerlo hasta el infinito, hasta que uno decida que quiere parar. Pues lo mismo con el Trade Secrets, ¿de acuerdo? Es una carta que a mí me gusta mucho, mucho. Vamos a ir a la número 8. La número 8 es otra carta que acaba de entrar en la lista y que yo creo que no debería estar aquí para nada, ¿de acuerdo? Y es la Mana Creep, la cripta de maná, un artefacto que por 0 da 2 manas incoloros y que en tu equip tiras una monedita, eliges lo que quieres que salga. Si pierdes la tirada, pues te hace 3 paliños. Yo he visto a mucha gente morirse por cripta. Mucha. Hay un vídeo, creo que es del Ken Bauman, tirando criptas. Y creo que se come como 10 criptas. Que es muy gracioso. Él dice que es el mejor tirador de criptas de la historia. Y sí es cierto, se come 10 criptas. Y la verdad es que creo que es un artefacto así que te acelera muchísimo, que te da opciones a hacer jugadas de turno 1, de jugar cosas de coste 3. Y que estaba muy bien, pero que en ciertos momentos también te podía punishear bastante. Entonces, bueno, es una carta que me da bastante pena que no esté, porque tampoco creo que para los jugadores, sobre todo competitivos, por decirlo así, les sugiriese un problema. Y sobre todo para comandantes de alto coste de maná es una carta que iba increíblemente bien. Ya no estamos hablando de competitivo, sino de puro EDH. Creo que a mucha gente le gustaba jugar su cripta. Es una carta que mola un montón. Te permitía jugar signets, te permitía jugar talismanes, cripta talismán, cripta a un montón de artefactos de coste 2 y lo jugabas directamente. Era como, bueno, ya tengo un fijador de artefactos ahora. No lo sé. Me da bastante pena que no esté una carta que creo que era una carta bastante controlada y que no deja de ser un artefacto, que hay 1000 maneras de petar artefactos, ¿de acuerdo? Creo que es una carta que deberían de soltar también. Vamos a la novena. La novena carta es una carta que creo que también habrá mucha gente que me dirá que aquí también estoy fumando fuerte. Y es una tierra, es la única tierra que tengo de la lista. Hay tierras muy rotas en la banlist, por ejemplo la Caracas y demás, pero esas ya sé que no pueden entrar ni podrían entrar de ninguna manera porque hay combos solos con Caracas y de algunos bichos legendarios. Y en este caso es la Tolarian Academy. ¿Qué hace la Tolarian Academy? Es una carta que dice que añade azul a tu mana pool por la cantidad de artefactos que tú controlas. Me diréis, a ver, esto es un fumadón de los grandes, pero en pipaza, ¿vale? Digo, sí, es una fumada bastante interesante. Si juegas un deck Affinity te lleva a la luna, esta tierra. Pero uno, existe una tierra que hace lo mismo para encantamientos, ¿de acuerdo? Que es el Serra Santum. Y otra que hace lo mismo con criaturas, que es la Cuna de Gaia, ¿de acuerdo? Y esas dos están viendo juego. Y nadie se ha muerto por verlas. Entiendo que los artefactos tienen normalmente coste menor. Hay muchos artefactos que te genera el juego porque sí. Pistas, tesoros, comidas
porque ya las criaturas generan mucho de por sí y te daría como maná gratis extra. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, hay decks que los llevaría al infinito esta tierra, decks como Urza y demás los llevaría como al super infinito esta tierra. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no una Academia Dolariana? No sé, todo sería probarlo. Aparte hay muchas maneras de petar tierras. Desde Abrupt Decays hasta tierras que petan tierras. Yo creo que es una tierra que podría probarse. Mínimo probarse. No quiero decir que debería de quedarse en el meta, pero... porque estaría en meta directamente, en muchísimos decks. Pero probarla. Es una carta muy buena. Academia Dolariana. Y por último, una de mis cartas preferidas. Es una carta que se juega en Premoder, en Elfos. Es decir, se juega en un formato construido y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, si se juega en un formato de 1 contra 1, se puede jugar en un formato de 4 también. Y en este caso es una carta que cuesta 8 manas, ¿de acuerdo? 6 incoloros y 2 verdes. Y es el Biorritmo, ¿de acuerdo? El Biorritmo, que es una carta muy buena. Es un sorcery que dice: la vida de cada jugador se convierte en la cantidad de número de criaturas que él o ella controle, ¿de acuerdo? Es decir, por eso se juega en el deck de Elfos de Premoder, porque al final tu vida se va a convertir en la cantidad de criaturas que controles, ¿vale? Es una carta muy buena, pero cuesta 8 de maná. 8 de maná. La van a jugar decks de criaturas altamente contrarrestable, ¿de acuerdo? Se muere a un counter spell. Si resuelve, pues mala suerte. Mala suerte. Pero estos decks también tienen que tener wincons. Entonces me parece una carta que podrían liberar sin ningún tipo de problema. Lo podrían hacer. El Biorritmo creo que es una carta que podrían hacerlo. Igual que hay líneas en muchos decks que son prácticamente incontrarrestables cuando empiezan, ¿por qué no el verde puede tener una línea que es llenar el campo, jugar un Biorritmo que resuelva y que ganen? Es que me parecería súper normal también. Y es una carta aparte que ya, como he dicho antes, se juega en formatos construidos y funciona y nadie se queja del Biorritmo. Entonces creo que es una carta que es muy buena y que no debería de haber ningún tipo de problema para verla. Y en principio pues estas son mis 10 cartas. Estas son mis 10 cartas. Creo que hay un poquito de todo. No he metido ninguna carta roja porque no hay ninguna que creo que debería de estar, sin más. Hay pocas aparte rojas baneadas. Creo que hay un par de cartas rojas y no son suficientemente relevantes. La única que tiene rojo es el Coalition Victory. De esta lista, la única que podríamos decir que igual es más picante de lo normal es el Trade Secrets, ¿de acuerdo? Que podríamos cambiarla por cualquier otra. Hay un par o tres que podrían entrar aquí, pero bueno. Pero el resto yo creo que todas, igual la Tolarian también, pero todas podrían entrar sin ningún tipo de problema mañana mismo y la gente no se quejaría de nada. Porque son cartas que o se juegan en otros formatos o ya han visto juego y tampoco era dramático. No creo que sea ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? En principio, no sé qué pensáis, me gustaría que lo dejarais en los comentarios. Tremenda fumadiña, menudo porro. ¿Cuál sería vuestra lista? Me gustaría saber cuál sería vuestra lista, ¿de acuerdo? Porque creo que puede ser interesante saber cuál es vuestra lista de estas. Es muy complicado elegir 10 cartas de aquí. Yo creo que igual con 5 me hubiera quedado mucho más fino, ¿vale? Porque 5 es mucho más fácil. Pero quería escoger 10 porque me gusta siempre escoger 10. Es como el número perfecto. Y poco más. Decir, bueno, si os ha gustado el vídeo, recordad, like. Un buen likeazo, que eso siempre va perfecto. La sub, que me encanta esas subs ahí cuando van subiendo. Ya estamos muy cerca de los 2000, estamos bastante cerquita. Comentar que esta semana ya tenemos activo el Patreon. El Patreon tiene unas cosas muy finas. Muy finas. Haré un vídeo exclusivo del Patreon para explicar un poco todo lo que va a llevar, que os gustará. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Semana que viene tendremos nuevo vídeo. Estamos ahí un poquito con el tema del estudio y demás, acabándolo de montar para poder grabar partidas y eso, pero bueno, eso ya lo veréis, también lo hablaremos. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Nos vemos, gente. Chao, chao.